Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con el doctor André Benavides, abogado especialista en Derecho Constitucional, y nos va a ayudar a entender un poco la pretensión y el alcance de esta denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad. Gracias, doctor André Benavides, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su criterio jurídico de esto que está pasando, que es un tema muy político, pero que también podría rayar en este ámbito de violencia política? ¿Usted lo cree? ¿Cree que también puede ser tan grave como para que se destituya del cargo un presidente? Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Creo que la ciudadanía tiene que tener claro cuáles son las implicaciones y limitaciones respecto de una denuncia por violencia política de género presentada en contra del primer mandatario y otros funcionarios. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, estimada Verónica, es que esto desde ningún punto de vista puede ser considerado como un golpe de Estado, porque el gobierno nacional ha dicho a través de sus comunicados y demás voceros que prácticamente lo que se pretende es desconocer el orden constituido, que prácticamente se quiere tumbar al gobierno nacional. Cuestión que no es así, porque el golpe de Estado es un tipo penal, es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y tiene una sanción de 5 a 7 años de cárcel. Y si uno revisa el Código Orgánico Integral Penal, en ninguna de sus partes dice que presentar una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral sea una acción que tiene por objeto tener un golpe de Estado. Comencemos por ahí. Vamos a lo segundo. Se ha dicho que a través de este procedimiento que ha seguido la segunda mandataria, la vicepresidenta de la República, Abad, se pretende destituir por la vía judicial al presidente de la República, lo cual es totalmente falso, porque el Tribunal Contencioso Electoral no tiene desde ningún punto de vista competencia para destituir al presidente de la República. Porque el 145 de la Constitución y 146 te establecen claramente cuáles son las causales para cesar en funciones al presidente de la República. Y en lo que tiene que ver con la destitución existen dos únicos procedimientos. El primero, a través de juicio político, bajo el trámite del 129 de la Constitución. Y el segundo es a través de la muerte cruzada, conforme el trámite del 130 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Contencioso Electoral no puede destituir al presidente de la República. Y un tercer comentario y observación. Si bien es cierto, el Tribunal Contencioso Electoral tiene competencia para conocer este tipo de infracciones, puede imponer sanciones que pueden ir desde una multa hasta la suspensión o pérdida de derechos políticos. Y ahí sí es donde tiene un problema el primer mandatario y otros funcionarios. Porque el momento que a usted el Tribunal Contencioso Electoral le suspenden los derechos políticos que están regulados en el artículo 61 de la Constitución, usted primero ya no puede ser funcionario público. Y segundo, ya no puede ser candidato de elección popular. Esa es la principal preocupación que en este momento tiene el presidente de la República, que no pueda seguir ejerciendo el cargo ni sea candidato de elección popular. Y termino con un cuarto comentario. Más allá de que la vicepresidenta y otras funcionarias tengan la razón, yo creo que no puede ser utilizado el Tribunal Contencioso Electoral como una comisaría para resolver problemas y pugnas personales de orden político.
porque aquí lo que estamos haciendo es desnaturalizando la esencia del Tribunal Contencioso Electoral para ventilar cuestiones que a la final del día no le ayudan al ciudadano ni tampoco brindan condiciones de gobernabilidad al Estado. Qué grave, ¿no? O sea que, bueno, para quedar muy claros en esto, entonces no se le puede destituir al presidente actual en funciones, pero sí se podría eventualmente, si es que el Tribunal Contencioso Electoral dispone, después de revisar el caso de Verónica Abad, que sí que es violencia política y que es un caso muy grave, e incluso quitarle sus derechos de políticos de participación. Entonces no podría candidatizarse a Daniel Noboa. Esto es grave también tomando en cuenta que han habido pugnas al interior del Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que unos vocales intentaron destituir a su presidente, reuniéndose de manera ilegal. Eso también generó una polémica bastante preocupante. Esto en medio de que sabemos, tenemos elecciones en febrero y no son elecciones menores, son las del próximo presidente que durará 4 años y también del nuevo legislativo. ¿Cómo vemos todo esto, André? Porque bueno, también está de fondo netamente este tema político, este tema de la riña personal que existe entre Daniel Noboa y Verónica Abad, de la que no se nos ha dicho mucho más que la que existe, que no es una persona grata para el presidente, pero no se saben detalles. La gente no conoce realmente qué ha sucedido con esta persona. Hubiese sido interesante que se sepa. De todas maneras, sí puede cambiar bastante el panorama electoral si es que se diera el impedimento al actual presidente de la República para correr para la reelección. En política no hay casualidades y diríamos, trayendo una frase del argot popular, no hay puntada sin dedal. Y lo que pasó el lunes pasado en el Tribunal Contencioso Electoral de que cambien al presidente justo cuando presentan la denuncia por violencia política de género, vemos que no es una mera coincidencia. Existen claramente intereses que intentan ver la forma de cómo algunos casos se tramiten de manera más pronta y otros, evidentemente, se dilaten y duerman el sueño de los justos. Pero por otro lado, yo creo que hay que hacer un llamado de atención también al Tribunal Contencioso Electoral, porque prácticamente aplicaron el Código Orgánico Administrativo como si dijeran que ellos son parte de la función pública, de la administración pública, cuando el Código Orgánico Administrativo esencialmente es aplicable para la función ejecutiva. Lo que hicieron los jueces es abrir una puerta para que mañana, bajo el mismo texto, puedan tumbarse el presidente de la Corte Constitucional, tumbarse el presidente de la Corte Nacional de Justicia, entre otras entidades del Estado que son cuerpo colegiado. Y lo más grave aún es que no estamos hablando de cualquier cuerpo colegiado, como si fuera un directorio de una empresa pública. Estamos hablando de un cuerpo colegiado, un órgano colegiado que tiene atribuciones jurisdiccionales. Eso lo hace más grave aún. Ahora Sí. que estas denuncias que se han presentado por violencia política de género, en efecto, van a tener un efecto político, van a patear el tablero electoral de acuerdo a lo que dispongan los jueces en sentencia. Si bien es cierto, en el caso del presidente de la República, la denuncia que ha presentado Abad ha tenido que ser completada y aclarada. Veamos si es que lo hace en los próximos días. Tiene 2 instancias. Hasta que eso ocurra, eventualmente el presidente de la República ya esté inscrita a su candidatura, pero no sabemos qué es lo que puede venir más adelante. Si es que se va a dar una sentencia de primer nivel que suspenda los derechos políticos o en su defecto que ya en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral se ratifique esta sentencia y prácticamente esté ejecutoriada. Constitucionalmente yo creo que es viable y podríamos traer a colación, por ejemplo, un caso penal. Usted cuando Ujú. tiene un caso penal y es funcionario público y a usted lo sancionan por determinado delito, el juez penal sí puede poner en sentencia la pérdida de los derechos políticos. Y en el caso del Claro. Tribunal Contencioso Electoral también puede hacerlo. Entonces, bajo esas consideraciones, yo creo que la preocupación de algunos
es justamente lo que se puede dar a partir de este caso y de ahí la desesperación también ha impulsado que otras funcionarias del gobierno prácticamente presenten otra denuncia, haciendo una suerte como de reconvención o una contrademanda para ver quién tiene la razón, pero al final del día vemos que esto no termina de ser una pugna personal entre actores políticos. Una pugna personal, pero doctor Benavides, tal y como se plantea esta denuncia de Verónica Abad, ¿podría darle la razón de alguna manera? ¿Hay causales para darle la razón? ¿Usted no le ve que tenga pies y cabeza esta denuncia? La verdad es que yo he revisado la denuncia, me parece que tiene algunos problemas de fundamentación jurídica y es por eso que el juez Muñoz, que es el ponente en este caso, mandó a aclarar y completar, porque hay algunas cuestiones que todavía no quedan claras de cómo en efecto se ha materializado, cómo se ha configurado esa violencia política de género. Porque no es solo de decir, ah, me mandaron a Tel Aviv y me aislaron políticamente, cuando en realidad esa es una atribución que tiene el presidente de la República. Y de hecho, tanto es así que la Constitución habilita para que delegue ese tipo de atribuciones. Otra Claro. cosa muy distinta es que a partir de aquello se le haya limitado sus atribuciones, se le haya presionado a hacer cosas que no corresponden, se le haya presionado a omitir sus actuaciones, pero la vicepresidenta o vicepresidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no tiene atribuciones constitucionales. Su única atribución, ¿cuál es? Reemplazar al presidente de la República ante ausencia definitiva y temporal. Así que por ese lado, decir que se han limitado sus derechos de participación o sus atribuciones constitucionales, yo no lo veo. Otra cosa ya son las vías de hecho que se tomen en función de las opiniones, comunicados, ruedas de prensa, entrevistas que hagan los funcionarios. Ya, Claro. y ahí tenemos un ejemplo como el caso de la fiscal general del Estado, que por ahí dos ciudadanas se paseaban por los medios de comunicación denostando a la fiscal general del Estado, haciendo ruedas de prensa, publicando libros, etcétera, 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 que a la final del día el Tribunal Contencioso Electoral sancionó por violencia política de género. Esa es otra cosa muy distinta, pero tendrá que evaluar eso el juez Muñoz y más adelante en apelación el Tribunal Contencioso Electoral en pleno. Bueno, eso está por verse. Yo quiero agradecer al doctor André Benavides por ayudarnos a entender un poco más sobre esta coyuntura, sobre esta, bueno, esta riña que existe entre el presidente y la vicepresidenta y ver los alcances de esta denuncia que interpuso ella en contra del presidente respecto a posible violencia política de género. Gracias, André Benavides, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. Amigos, 8:44, vamos a una brevísima pausa. Volvemos para conversar con el concejal Andrés Campaña, dos temas polémicos del Metro de Quito, que según su gerente podría ampliarse para el 2028. Y también este tema de la compra de los autos a los concejales. Hay tres concejales que están rechazando esto, hay otros concejales que no lo ven tan mal. Vamos a hablar con esto, sobre esto con Andrés Campaña al volver.